10, 11 de esta historia del cristianismo. Recordamos que la semana pasada nosotros habíamos quedado viendo la historia de lo que iba sucediendo en otros lugares, ¿cierto? Hablamos un poco de las catacumbas, del desarrollo del arte cristiano, de la simbología, y nos trasladamos un poquito a lo que estaba pasando en el gobierno romano, y nos quedamos justamente con el imperio, podríamos decir, con el reinado del emperador Valeriano y su hijo Galieno. ¿Y qué repercusiones había traído esto para la iglesia cristiana? Porque recordamos entonces, y espero que esté en su mente, el hecho de que Valeriano dicta un edicto de persecución sobre los cristianos, después es exiliado en el año 260, y queda su hijo Galieno, el cual quita esta persecución, este edicto, y por el contrario dicta un mandato, ¿cierto? Un edicto para la, podríamos decir, tolerancia a los cristianos, que iba a durar hasta a la llegada de Diocleciano, que es más o menos hasta donde tenemos que llegar hoy día, viendo un poco de lo que está sucediendo en la historia. ¿Amén? Por tanto, siguiendo con lo que estaba sucediendo en Roma, después de que Galieno había dictado este edicto de tolerancia, donde el cristianismo podía estar tranquilamente desarrollándose sin persecuciones, y en conformidad también con una verdad, que es que en esos tiempos estaba en pleno la crisis del siglo III en Roma, donde nosotros recordamos que en esta crisis del siglo III había una anarquía de las legiones romanas, del ejército. Los emperadores llegaban al poder, duraban poco tiempo. Galieno básicamente estuvo 15 años en el poder y fue mucho para ese tiempo. Y justamente cuando el ejército se levanta contra Galieno, se levanta y llega al poder el emperador Claudio el Gótico, Claudio II el Gótico, que va a estar desde el año 268 al 270, ¿ya? Este hombre llega al poder, como dice ahí, con 54 años, y de alguna manera pone un poquito de orden en el Imperio Romano, pero esto dura muy, muy poco, porque él muere a los 2 años después por lo que conocemos nosotros por la peste cipriana, de que nosotros también la conocimos la semana pasada, ¿cierto? Que era una peste que se bautizó con el nombre de Cipriano y que básicamente se llevó, fue una pandemia tipo coronavirus, pero peor podríamos decir, en Roma cerca de esos años, ¿cierto? Perdón. Por lo tanto, cuando muere Claudio el Gótico, va a llegar al poder Quintilo, que va a durar en el poder solamente, como dice ahí, 80 días. Muy, muy poco. Va a durar ahí muy poco y va a ser entonces sucedido por el emperador Aureliano. Aureliano, fíjense que, a pesar de que le damos muy poco espacio aquí, es chiquitito lo que vamos a hablar, porque cada vez le vamos a ir dando un poquito de menos énfasis al gobierno y vamos a ir dándole más énfasis a lo que va sucediendo, si nosotros, con el cristianismo, lo que va sucediendo con el cristianismo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estamos acercándonos ya al siglo IV. Cuando llegamos al año 300, 301 día, ya nos metemos derechamente en el siglo IV. Y el siglo IV va a ser algo que va a estar marcado, podríamos decir, por la victoria, podríamos decir, la victoria en absoluto de lo que comenzaron estos 12 hombres, 120, en Pentecostés, sobre el imperio. Todo lo que hemos visto, hermanos, desde este tiempo, el nacimiento de los padres de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, va a culminar en el siglo IV con la iglesia formándose parte, o podríamos decir, oficial del Imperio Romano. Por tanto, y volviendo un poquito a lo que está sucediendo aquí en Roma, vemos que llega Aureliano después de la muerte de Quintilo, ¿ya? Aureliano fue uno de los que se conocen como los emperadores buenos, que eran realmente ligados a lo que fueron los emperadores soldados, hombres que venían, ¿cierto?, de estratos sociales generalmente bajos, que iban escalando en el ejército, y que como en este tiempo de la crisis del siglo III había una anarquía en Roma, llegaban al poder los que levantaban los ejércitos. Por tanto,
muchos hombres que de lugares que era impensado que llegaran al poder, llegaban al poder. Aureliano es uno de estos personajes, que estuvo 5 años en el poder y que realmente tuvo una gestión buena. ¿Por qué? Porque puso de alguna manera orden en lo que estaba sucediendo en Roma con este desorden, con esta crisis. Algunos piensan y algunos postulan que ya es Aureliano el que da fin a la crisis del siglo III. Otros van a postular que el fin de la crisis del siglo III en Roma la va a poner Diocleciano. Pero ya vemos que cuando llega Aureliano al poder pone orden, pero también hay ciertas cosas que hay que decir de Aureliano. Dice ahí que después de su gestión, ¿cierto? Tuvo un título. Después de que murió, fue nombrado póstumamente como restaurador del mundo por el orden que trajo. Pero la particularidad y lo que podríamos decir que tiene que ver con lo religioso de Aureliano es que Aureliano era un hombre también muy religioso. Y él lo que hace es fortalecer en el Imperio Romano la observación, la adoración y el culto al Sol Invictus, ¿ya? Algunos podrían pensar que como él fortaleció este culto al Sol Invictus, inmediatamente iba a perseguir a los cristianos, que era algo que básicamente era una especie de consecuencia natural. Pero no, hermanos, este hombre no persiguió a los cristianos, no hizo una persecución a los cristianos. Él muere entonces después por una enfermedad, ¿cierto? Muere asesinado por un grupo de pretorianos y lo va a suceder Tácito, el cual sí muere por una enfermedad, que es el nombre que nosotros vemos abajo. El emperador Tácito, que estuvo un poquito más de un año ahí reinando. Dice ahí entonces que Tácito estuvo 6 meses, pero en el periodo entonces del año 275 al 276. ¿Ya? Esto es lo que sucede entonces con Tácito, el cual muere, y después de su muerte vino al poder su hermano Floriano, pero él estuvo muy pocos días, así que ni siquiera hoy día vamos a hablar de Floriano porque no hay mucho que decir. Lo que sí, después de Floriano, viene entonces al poder el emperador Probo. Seguimos acercándonos al siglo IV. El emperador Probo, entonces, después de la muerte de Floriano, llega al poder. También este hombre fue uno de los emperadores soldados, hombres, ¿cierto?, que hicieron carrera en el ejército y que llegan al poder. Y hay algo que fue llamativo y que marcó, podríamos decir, el reinado de Probo. Y es que utilizó Probo el ejército para hacer obras sociales. Como hubieron tiempos de paz en el tiempo de Probo, cosa que no sucedía generalmente en Roma, porque cuando nosotros hablamos del Imperio Romano tenemos que entender que este estaba constantemente siendo atacado por grupos bárbaros, los godos, ¿cierto? Por otro lado, por el imperio, por otro imperio, una serie de cosas, por los británicos, por todos lados tenían ataques y por tanto siempre estaban en guerra. Cuando estuvo Probo hubieron tiempos de paz y él ocupó los ejércitos, ¿para qué? Para hacer obras sociales. Lo que de alguna manera nosotros podríamos decir hoy día, y muchos postulan, dicen, oye, es que el ejército en tiempos de paz, ¿por qué no está haciendo cosas? ¿Por qué no están montando, no sé, de estos hospitales móviles? ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, en tiempos del terremoto, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo Probo lo usó, ¿ya? Lo usó. Y él, obviamente, como era cosa común en aquellos tiempos, es asesinado y es asesinado por su propio ejército, por sus propios soldados, es traicionado, y va a dar paso entonces a una especie de dinastía pequeña cuando llega al poder el emperador Caro con su hijo Numeriano y su hijo Carino. Eran 3 familiares: Caro el padre, Numeriano su hijo y Carino obviamente su otro hijo, ¿ya? El primero que llega al poder entonces es el emperador Caro,
el cual inmediatamente nombra a sus hijos como Césares, ¿ya? Perdón. Caro muere muy rápido, hermanos, y finalmente quedan en el poder sus dos hermanos, de los cuales también empiezan a morir, porque básicamente lo que estaba sucediendo en esos tiempos es que los emperadores llegaban al poder y morían. Si ustedes se fijan, son padre e hijos, dos hijos, y no estuvieron más de 3 años, poquito menos de 3 años, en el poder. Y aquí llegamos a un punto que quizás viene siendo crucial y ya más importante, a lo cual tenemos que tomar más atención, porque en este tiempo llega al poder el famoso Diocleciano, ¿ya? Este hombre da mucho para hablar, ¿ya? Diocleciano entonces llega al poder después de derrotar a Carino, que fue el hijo de Caro, que fue el último que había quedado vivo. Este hombre Diocleciano, entonces, como habíamos dicho, es uno de los soldados, de los emperadores soldados, y tuvo un origen también, como todos estos, humilde. Y va a suceder con Diocleciano que hay cosas que decir respecto a él. Cosas relacionadas con el cristianismo, cosas relacionadas con la historia misma. Porque lo que va a hacer Diocleciano, hermanos, va a tener consecuencias históricas importantes, que van a durar por muchos años y que incluso dan forma también a lo que hoy día nosotros podemos encontrar en Europa, ¿ya? Como habíamos dicho, para muchos, Diocleciano fue el que realmente dio término a la crisis del siglo III. Crisis que estuvo marcada también, como dijimos, por la anarquía de los ejércitos, por guerras civiles, etcétera, etcétera. Esta época también estuvo marcada por la muerte de muchos emperadores, no de causas naturales. La gran mayoría, prácticamente todos, murieron asesinados, ¿ya? Y lo que hace entonces Diocleciano es, como dice ahí la presentación, imponer la adoración al dios Júpiter. Y con esto, hermanos, va a iniciar una persecución, ¿ya? Una persecución hacia los cristianos. Narran, ¿cierto?, la historia. Narra la historia, entonces, que este hombre comienza una persecución sobre los cristianos. Pero también lo que hace, hermanos, es dividir el imperio. Déjenme ver la próxima presentación. Si ustedes se fijan ahí, lo que aparece ahí, es lo que se conoce como la tetrarquía romana. Antes de esto, hermanos, el imperio era uno. Era un imperio, un emperador. Pero Diocleciano se dio cuenta de la dificultad de lo que significaba gobernar a todo el imperio romano desde Italia, ¿cierto? Desde Roma. Era muy complejo. Tan centralizado el poder dificultaba las cosas. Y por tanto era normal que los ejércitos en diferentes partes se levantaran levantando diferentes hombres. Hubo un problema muy grande desde la perspectiva administrativa del Imperio Romano. Diocleciano se da cuenta de eso y es él el que implanta lo que se conoce como la tetrarquía romana. Tetrarquía romana. Esta tetrarquía, hermanos, romanas era básicamente dividir el Imperio Romano en 4 sectores, en 4, podríamos decir, reinos, ¿por qué no? En 4 divisiones de terreno. Y cada uno de ellos iba a tener una especie de rey. Esta es la administración que él hace. Y aquí es importante que tome atención. ¿Sabe por qué? Porque como le hemos dicho, esto va a tener importantes consecuencias en el desarrollo de toda la historia. ¿Ya? Es importante. ¿Cómo se conformaba la administración de esto?
estas 4 regiones, cada uno tenía un líder, ¿ya? Y dentro de estas regiones había una división, podríamos decir, o una división más grande, que vendría siendo el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Si nosotros vemos el mapa de manera frontal, yo creo que fácilmente se pueden dar cuenta hacia dónde está China, ¿cierto? Esa es la parte del sector del Imperio Oriente. Si ustedes ven ahí, también pueden ver e imaginar que si miran ustedes de frente hacia la izquierda, van a encontrar a América, ¿ya? Y esa parte del lado de acá, donde se encuentra Italia, viene a ser entonces hacia España lo que es el Imperio Occidente, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se conformaba administrativamente esto? Aquí habían 4 reyes, podríamos decir, que estaba conformado por 2 augustos, que eran 2 emperadores propiamente tal. El título Augusto era el título más grande que había, y se iba a formar entonces un Augusto en el Imperio Oriente y otra parte en el Imperio Occidente. Y seguido de ellos iban a haber 2 Césares. El título de César estaba por debajo del título de Augusto, y básicamente lo que hacía era decirles, miren, el César que esté en aquel lugar va a tomar el lugar del Augusto cuando éste muera, o cuando de alguna manera cese, cuando se vaya, cuando se exilie, haga lo que sea. El César va a tomar ese poder de Augusto y él mismo va a nombrar un César. Va a ir nombrando y va a ir cambiando entonces la persona que lo va a suceder. Los primeros César, los primeros Augustos que encontramos, y están ahí, se alcanzan a ver, sí, se alcanzan a ver poquitito, es Diocleciano, claramente como Augusto del Imperio Oriente, y Maximiano como Augusto del Imperio Occidente. Y le iban a estar asistiendo, o iban a ser sus césares, Galerio y Constantino. Aquí ya nos llama la atención algo, ¿cierto? Porque yo creo que la gran mayoría de los cristianos ha escuchado Constantino, ¿cierto? Constantino es un nombre que va a tener mucha incidencia, ¿cierto?, en el desarrollo del cristianismo. Pero aquí vemos ese nombre que da, entonces, podríamos decir, tiene un título, esta persona, como César del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Estas reformas, esta distribución del Imperio Romano trajo un periodo de orden, pero que no duró mucho por lo demás, porque como somos los humanos, nos encanta el poder y nos encanta tener hartas cosas, ¿cierto? Y no iba a tardar mucho, ¿cierto?, en que cada uno de estos empezara a tener o a querer más poder que el otro, y se iban a empezar a generar conflictos también dentro del Imperio Romano, pero eso es para otro estudio. Aquí lo que estamos viendo es lo que hizo Diocleciano dividiendo el imperio, hermanos. Dividiendo el imperio, ¿ya? En lo que se va a conocer como el Imperio Occidente y el Imperio de Oriente, ¿ya? Ahora bien, como hemos dicho, y como habíamos estado hablando de Diocleciano y lo que él hizo, y como habíamos dicho la semana pasada, él va a poner fin al edicto, ¿cierto?, de tolerancia, entre comillas, o a la paz que tenían los cristianos después de las gestiones del Imperio Galieno. Porque Diocleciano va a comenzar, hermanos, a hacer lo que se conoce como la gran persecución. En el Imperio Romano siempre hubieron persecuciones de cristianos, hermanos. Pero hubo una que se le conoce como la gran persecución. Y esa gran persecución es justamente la que se da y que da inicio con Diocleciano, que va a ser desde el año 303 al año 311. ¿Ya?
Aquí un poquito de historia. Habíamos dicho que Diocleciano, ¿cierto?, había entonces ordenado la adoración a Júpiter. El paganismo en Roma era normal. Ellos tenían muchos dioses. Y es tanto así que cuando nosotros estudiamos un poquito el origen del imperio romano, vamos a darnos cuenta que dentro de los que inauguran el reino, los que fundan el imperio romano, existen pueblos, ¿cierto?, entre los cuales estaban los etruscos. Los etruscos. Estos etruscos, hermanos, tenían lo que se conocía como una especie de rito, una especie de rito de adivinación que se conocía como la aruspicina. La aruspicina, que básicamente es sacar las entrañas de un animal y tratar de encontrar mensajes de los dioses respecto a si es que en una guerra íbamos a tener un buen resultado, si es que íbamos a obtener victoria. Esto era lo que se hacía, ¿cierto?, con la aruspicina. Los que la hacían, ¿cierto?, se llamaban arúspides, ¿cierto? Y ellos entonces eran como una especie de sacerdotes. ¿Qué sucedió? Existe una purga que se entiende como que da comienzo a la gran persecución, y es la purga que se da en el ejército romano contra los cristianos. Porque llegó un punto, hermanos, de la historia, que estas aruspicinas se hacían cada vez que el imperio iba a una guerra. Y en un momento, Diocleciano, que era un soldado, antes de ir a la batalla estaban haciendo uno de estos ritos y no encontraron nada los sacerdotes. No decían nada las entrañas de los animales. ¿Y qué hicieron? Culparon a los cristianos. Por tanto, para hacer esta purga a los cristianos, para sacar a los cristianos del ejército, comenzó entonces a darse una orden. Todos los varones, todos los que pertenecían al imperio romano, a los soldados, ¿cierto?, a la milicia del imperio romano, debía presentar sacrificios a los dioses. Y con eso claramente se empezó a hacer una persecución a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no iban a hacer eso, ¿cierto? Los cristianos no iban a sacrificar a los dioses. Y empiezan entonces una persecución a los soldados cristianos, que se conoce entonces como la purga del ejército romano. Una purga, una especie de limpieza de cristianos del ejército romano, y que claramente desemboca en el asesinato, en la persecución de muchos hermanos, y que después de esto se transforma en una persecución imperial. Hermanos, la lista de mártires documentados es tan grande de cristianos en la gran persecución que no me caerían, estaríamos mucho rato hablando de los mártires. Pero, por ejemplo, en el año 303, Procopio, Timolaus y sus compañeros, Alfeo y Saqueo, Romano de Cesarea, Aifán, Gorgonio de Nicomedia, Antimus de Nicomedia, Inés de Roma, Félix y Adauctus, Marcelino y Pedro, y una serie de nombres empiezan a mostrarse como mártires de la gran persecución. Miles de hermanos cristianos, hermanos, sufrieron esta gran persecución, porque se conoce la gran persecución porque fue la más sangrienta, en la que murieron más hermanos, porque realmente fue una persecución imperial y que claramente le hizo un daño al cuerpo de Cristo. Pero aquí encontramos algo maravilloso, que la iglesia prevaleció con esto. La sangre de los mártires vino a ser semilla de nuevos cristianos. Los cristianos seguían creciendo, ya no hallaban qué hacer. Los mataban y seguían siendo cristianos. Y eso es una realidad, hermanos, que hasta el día de hoy lo vemos. Países hoy día donde el cristianismo es perseguido. El cristianismo crece en sombras y crece. Un ejemplo de eso es China. En China, hermanos, el cristianismo es perseguido, prohibido.
Pero el cristianismo en China crece de una manera impresionante. Lo mismo sucedió entonces y ha sucedido en la historia del cristianismo. ¿Ya? Esto es lo que sucede entonces con Diocleciano. Y tiene que ver entonces con su relación con la persecución a los cristianos. Pero fíjense que no solamente persiguieron a los cristianos. Aquí vamos a hablar entonces de un fenómeno que se comenzó a dar, en Roma, y que fue claramente el nacimiento del maniqueísmo. El maniqueísmo, hermanos, es una religión. Y nosotros hemos dicho, ¿cierto?, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y ustedes se van a dar cuenta aquí, hermanos, que el maniqueísmo hoy día también está a la luz del día y totalmente abundante. A ver, el maniqueísmo fue fundado por Mani, que es claramente el hombre que vemos en la foto, el cual nació en las cercanías de Babilonia en el año 216 después de Cristo. Mani fue un pintor, músico, poeta, médico, pero como buen, digamos, hereje, también se llamaba así el último de los profetas. Mani vio que el cristianismo, hermanos, crecía a pesar de la oposición de Roma. Y comenzó entonces este hombre, influenciado por las diferentes religiones, a estudiarlas y claramente a tomar cosas del cristianismo para llegar a fundar su propia religión. Es así entonces como nace el maniqueísmo, que es una especie de sincretismo de muchas religiones y que claramente al poner mensajes de diferentes religiones pervierte el mensaje del cristianismo. ¿Ya? Por ejemplo, él tomaba cosas del gnosticismo y él decía que la salvación se lograba a través de ciertos conocimientos. Pero añadido a eso, hermanos, decía que también se podía alcanzar con esto que venía del gnosticismo, pero con una alimentación vegetariana y con una pureza sexual. Él condenaba entonces las conductas sexuales de cualquier tipo. Y eso lo encontramos que era una influencia de los movimientos ascéticos de ese tiempo. Recordemos que el ascetismo era algo también que ensució la iglesia, que nació con buenas intenciones, pero que fue distorsionándose. ¿Quién eran los ascéticos? ¿Cierto? Estas personas que se despojaban de cualquier placer, de cualquier satisfacción de necesidad. Estos hombres que muchas veces se iban al desierto y que después comienzan a dar paso al nacimiento de los monasterios, ¿cierto? Y estos hombres que claramente también se identificaron en grupos como los montanos, ¿cierto? Lamentablemente habían distorsionado el mensaje y que para muchos era muy llamativo. También el maniqueísmo, tomando cosas del gnosticismo, dividía a todo en dos partes. Dividía, tal como lo hacía el gnosticismo, la carne de la materia. Dividía Dios y el mal, dividía la luz y las tinieblas, y por tanto él planteaba que la carne en sí era mala y que el espíritu era bueno. También, hermanos, él postulaba que el hombre estaba en una continua contienda contra las fuerzas oscuras, contra las fuerzas del mal. Y esta lucha entonces se daba a través de vivir y de purificar no solamente el espíritu, sino que también purificar esa carne. ¿Para qué?
para que purificando la carne se encontrara entonces solamente el ser de luz. El hombre debía entonces superar el estado de la materia y por tanto desprenderse de todos los placeres y toda acción física. Debía dejar de procrear, debía dejar de comer, dejaba de alcanzar la iluminación. Y si alguien tenía familia, si alguien tenía relaciones sexuales, estaba condenado a reencarnarse hasta que de alguna manera alcanzara este estatus de santidad. Quizás hasta el momento podríamos decir, bueno, si bien era hereje, no eran tan herejes, pero hermanos, dentro de sus herejías, este hombre, Maní, se proclamó como el Paracletos del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que el Paracletos es el Espíritu Santo. Dentro de su sincretismo, él se consideraba enviado a sí mismo por Abraham, pero también enviado por Zoroastro, enviado por Hermes, por Platón, por Buda y por Jesús. Hacía una mezcolanza de cosas que daba entonces forma a lo que era entonces el maniqueísmo. Fíjense que cuando nosotros decimos que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, debemos decir claramente que el ímpetu sincretista de mezclar las cosas hoy día también está más vigente que nunca. En el mundo hay muchas personas que profesan, ¿cierto?, que creen en Cristo, pero que a través después también hacen meditación trascendental, que andan declarando y decretando, y una serie de cosas que van mezclando, porque básicamente nada nuevo bajo el sol. Todo ya se inventó hace bastante tiempo. Hay algunos que postulan que todos son Dios. No, si Buda es Dios. Muy conocido, ¿cierto? Fue el video que compartimos la otra vez de este movimiento que nace directamente del Vaticano y que es el movimiento ecuménico, ¿cierto? Donde él postula y junta a todas las religiones y dice, mira, no te preocupes, Alá es el mismo Dios que el mío. Y Buda también es Dios. Es el mismo Dios con diferentes nombres. Hermanos, eso es maniqueísmo puro. Es tanto así que ya existen iglesias, de hecho aquí mismo en Santiago, existe una iglesia, ¿cierto?, en Peñalolén, que es una iglesia donde todas las religiones son recibidas y están todos juntos. Pero se olvidan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy uno de los caminos, no soy una de las verdades. Estamos contaminados hasta el día de hoy, ¿cierto?, por la filosofía posmoderna donde dice que las verdades son relativas y que todas las verdades... No, hermanos, no. Mezclar el cristianismo con otras religiones es básicamente destruir el cristianismo. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contravía. No hay dos caminos. Ahora bien, muy locos son el maniqueísmo, ¿cierto? Muy difícil de creer. Pero ¿saben qué, hermanos? El maniqueísmo tuvo una influencia impresionante en el desarrollo de los primeros siglos. Vestigios hasta el siglo V de maniqueístas existieron. Y en partes de África, ¿cierto? En el imperio de Palmira, sobre todo, fue muy famoso, fue muy proclamado, fue muy enseñado y fue muy profesado. ¿Qué sucedió con Maní? Maní era un hombre de dinero, era un hombre de la realeza. Y por tanto, no le costó en lo absoluto, de alguna manera, mezclarse con la gente de influencia en el imperio de Palmira. En regiones, por ejemplo, de África, tuvo una influencia impresionante, a pesar de lo loco que podríamos pensar que es. Hablamos de él, hablando de Diocleciano, porque básicamente bajo Diocleciano
este hombre es asesinado también como mártir de su religión. Y muere Maní de una manera terrible, lo crucifican, lo golpean, lo descuartizan, a modo de dar una especie de ejemplo a los que creían en el maniqueísmo, de que esta cosa también no era aprobada por el Imperio Romano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran persecución, si bien fue dada a los cristianos en su gran mayoría, también otra gente sufrió la persecución, como los mismos maniqueístas. ¿Ya? Ahora, hablando un poco de la persecución, vamos a hablar entonces, a modo de resumen, podríamos decir de recuento, de las 10 persecuciones que sufrió el cristianismo durante su crecimiento en el Imperio Romano. Existieron entonces 10 persecuciones, podríamos decir, grandes a los cristianos en el Imperio Romano. Y están detalladas así, en orden de tiempo. La primera con Nerón, ya sabemos lo que sucedió ahí. Nerón, que culpa a los cristianos del incendio de Roma y empezó una persecución contra los cristianos. Sabemos que ahí murió Pablo y Pedro bajo esa persecución. Después encontramos a Trajano. Creo que la de Domiciano está mal puesta, pero después encontramos la de Trajano, ¿cierto? Que también entonces persiguió a los cristianos. Domiciano también sabemos que persiguió, no sé si fue en esa fecha, pero lo vamos a aclarar después. También encontramos después a Adriano, que persiguió a los cristianos. El famoso también emperador Marco Aurelio, que para muchos fue un gran sabio y que podríamos decir que lo fue también un perseguidor de la iglesia. ¿Cómo no recordar entonces también a Septimio Severo, que lo vimos hace poquitas semanas atrás? Maximino Tracio, en el año 173. Decio, también hace muy poco. Valeriano, el padre de Galieno, hace muy poco. Y finalmente la persecución de Diocleciano. ¿Qué vemos con esto de forma general? Sin duda, se habla de la persecución de la iglesia en los primeros 3 siglos del cristianismo. Y podemos ver que las persecuciones fueron esporádicas. No es que durante esos 3 siglos la persecución de los cristianos fue acérrima y violenta e imparable, no. Hubieron periodos donde hubo paz. Hubo periodos donde en muchas partes del imperio no se persiguió a los cristianos en mucho tiempo, porque muchas fueron dadas por el imperio para ciertos sectores. ¿Cómo olvidar las persecuciones que se dieron en Cartago, ¿cierto? Pero en general fueron esporádicas. La que fue más grave, podríamos decir, y que fue la que realmente se extendió por el imperio, fue justamente la de Diocleciano. La gran persecución que duró desde el año 303 al 311. ¿Ya? En cuanto al desarrollo de lo administrativo en Roma, vamos a quedarnos hasta Diocleciano. Pero la próxima semana vamos a ver lo que sucede ahí para que finalmente llegue al poder Constantino el Grande. Pero, ¿qué estaba pasando en el otro ámbito, en el cristianismo, desde la perspectiva teológica? Desde la perspectiva teológica se estaba dando un nuevo, podríamos decir, una nueva clasificación. Llegamos, hermanos, a conocer dentro de los padres de la iglesia a los teólogos científicos, que se da inicio desde el año 225 en adelante, más o menos hasta el 240, hasta el 450, como dice ahí. Y ahí también, Dios mediante y nos dé los tiempos, vamos a conocer a estos hombres que también fueron muy importantes dentro del cristianismo. Más de alguno va a conocer más de algún nombre de estos. Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa, uno muy conocido, Juan Crisóstomo, Gregorio el Nacianceno, Ambrosio de Milán,
Esto lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Si es que alcanzamos, no creo que alcancemos. Jerónimo, también muy conocido. Agustín de Hipona. Ese nombre yo creo que es uno de los más conocidos. Vamos también a conocer personajes que no están considerados dentro de los teólogos científicos, pero que fueron importantes, ¿cierto?, para la iglesia, como Eusebio de Cesarea. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Así que la presentación de hoy día llega hasta aquí. Vamos a dejar un tiempo de preguntas para que podamos avanzar ya y dejar el estudio más profundo de estos varones para la próxima semana. Amén. Damos finalizado entonces el estudio y dejamos los micrófonos abiertos si tienen alguna observación, alguna pregunta o alguna lo que sea. Amén. Si es que no, amén. Que fue una purga, dijeron, pensemos así, ¿qué hacemos entonces para sacar a los cristianos, que son los culpables de que nuestros dioses paganos, de nuestros dioses no nos digan nada? Están enojados contra los cristianos, entonces vamos a sacarlos del ejército. ¿Cómo sacamos a los cristianos? Hagamos que presenten sacrificio a los dioses, porque nosotros sabemos que los cristianos no lo hacen. Así que aquel que no presente sacrificio a los dioses es cristiano, y lo vamos a matar, lo vamos a sacar del ejército. Eso es lo que sucedió. Y de ahí se dio entonces comienzo a la gran persecución. Pregunta. Algunos postulan que sí. O sea, simpatizaba con el maniqueísmo, pero en su principio. Después fue purificando, ¿cierto?, con el tiempo, porque Agustín de Hipona tuvo un camino bien particular, ¿cierto? Y por tanto, si bien simpatizó con el maniqueísmo, nosotros tenemos claramente a través de su doctrina que no terminó simpatizando con el maniqueísmo. ¿Ya? Sí. No, era maniqueísta. ¿Amén? Pero después vamos a hablar de Agustín, después largo y tendido, porque si vamos a, capaz que una clase solamente en Agustín de Hipona, que Agustín de Hipona es alguien de lo que se tiene que hablar. Ambrosio, sí. Jerónimo, sí. Crisóstomo también es alguien que de lo mucho que hablar. ¿Amén? ¿Para qué decir Eusebio de Cesarea? Que Eusebio. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Recordemos entonces que vamos a continuar la próxima semana y vamos a orar, vamos a tener un break y vamos a hacer entonces el culto evangelístico. Voy a pedirle a mi hermano entonces, Gonzalo, que pueda estar orando para terminar. Amén. Amén. Ya, hermano, vamos a tener un break entonces, 15-20 minutos, y vamos entonces al culto final para finalizar el día.